¿Qué te dices? Ok, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a arrancar de inmediato con este webinar penal de 2 días de duración. Vamos a arrancar cada uno. Tenemos un ponente de trayectoria espectacular. Ok, vamos a esperar unos breves segundos hasta que todo el mundo, todo aquel que se registró, acabe de entrar a la sala y arrancamos de inmediato con este webinar penal. Recordemos que este webinar gratuito llega a ustedes gracias a la empresa Hatun Yakchay Sobilex en coordinación con la UNACHTEC, la Universidad Nacional de Chimborazo, a través de su empresa pública. ¿Ok? Vamos a arrancar ya, estimados profesionales y estudiantes de la carrera del Derecho. Arrancamos en 2 minutos. Ya volvemos. Buenas noches. Muy bien, vamos a arrancar ya de inmediato con este webinar de Derecho Penal gratuito con el día 1. ¿Ok? Para lo cual vamos a respetar el protocolo establecido. ¿Ok? Bien, en este momento vamos a arrancar de inmediato. Nada más me confirman por interno si estamos en la pantalla proyectando, por favor. Sí, François, todo está perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a arrancar de inmediato con el webinar de Derecho Penal. En este caso, el día de hoy vamos a ver el posicionamiento de la víctima en el sistema penal actual. Sean todos bienvenidos, estimados profesionales del derecho, también estudiantes y abogados especialistas. Recordamos que este evento llega a ustedes gracias a la organización y al auspicio de Hatun Yakchay Sobilex en coordinación de la UNACHTEC. ¿Ok? Indicaciones generales. Vamos a poner mucha atención, por favor. Los participantes pueden dejar sus preguntas a través de la sala o en la caja de comentarios en las redes sociales, en caso de que nos estén siguiendo por las redes sociales. Los participantes no pueden intervenir durante la ponencia. Esto es muy importante. Antes de intervenir, pueden dejar sus dudas, comentarios para nuestro ponente en la caja de comentarios en el grupo de Teams, acá en la sala. Nuestro equipo técnico leerá y seleccionará las preguntas de mayor relevancia o las que se repitan con mayor frecuencia, y el ponente con mucho gusto
la responderá en vivo. Y tercero, y muy importante esto, los micrófonos de los participantes deberán estar en silencio en todo momento durante la ponencia. Estimados participantes, este evento pretende llevar calidad, calidez y eficiencia hasta cada uno de sus oficinas u hogares. Procuremos mantener los micrófonos siempre en silencio. Guardemos la óptima presencia ante este magno evento. Siendo así, voy a presentar al ponente de la noche de hoy. Él es doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador de la Universidad Estatal de Cuenca. Especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. Magíster en Derecho Penal y Criminología. Es facilitador en el Encuentro Binacional sobre Justicia Social y Derechos Humanos. Además, ha sido ponente en el primer Congreso Internacional de Ciencias Forenses con su tema Código Orgánico Penal y su correcta aplicación en las ciencias forenses. Vamos a ver un poco de su experiencia laboral. Ha sido secretario ejecutivo del Consejo de la Niñez y Adolescencia del Cantón Guamote en el Plan Piloto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Juez de Garantías Penales, Tránsito, Contravenciones de Pastaza, titular desde el 1 de junio del 2010 hasta el 1 de noviembre del 2019. Docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de los Andes desde el 5 de octubre del 2013 hasta el 1 de noviembre del 2019. Actualmente, abogado litigante en libre ejercicio. Por favor, les pido una cálida bienvenida y con muchísima gratitud recibimos al doctor Agustín Quito Cortés, experto en Derecho Penal. Así que empezamos. Control interno, ¿me confirman si ya el doctor está con nosotros? No tenemos audio del doctor. Carlos, por favor. No hay audio, doctor. Carlos, estamos sin retorno interno del doctor. No sé si ya tenemos retorno. Muchísimas gracias. Para intervenir en esta exposición, es mi obligación, lógicamente, de registro, dejar sentado mi nombre. Es el doctor Aurelio Agustín Quito Cortés. También se deberá establecer que la temática se encuentra debidamente determinada, los temas debidamente establecidos, sin perjuicio de aquello, siempre se dice y lo manejo dentro de ese criterio lógico. Mi intervención partirá desde el inicio, es decir, considero siempre necesario partir analizando la esencia de la temática, es decir, el derecho penal, para cuyo efecto se establecerá lo siguiente, que el derecho penal es una rama del derecho público de un Estado dentro del sistema normativo de una sociedad con carácter jurídico. Aquella regula las relaciones externas de los individuos entre sí o de ellos con el Estado. Regula la potestad estatal de castigar, determinando lo que es punible y sus consecuencias, designando previamente cada una de las acciones que se consideran delitos y su escala punitiva. Se dice y con certeza que el derecho penal es normativo. Normativo por cuanto no se encarga de anunciar las leyes de necesidad natural o causal, sino leyes de las que deben ser, regulando la convivencia social, estableciendo cuáles son las acciones que se consideran lesivas respecto a los bienes jurídicos tutelados por el Estado y que merecen algún tipo de sanción. Se dice también que es valorativo, por cuanto determina una escala de valores de los bienes jurídicos que protegen, indicando
para cada uno de ellos una sanción acorde al bien jurídico que se encuentra afectado por el elemento delictivo cometido. Se dice también que es finalista, por cuanto persigue la tranquilidad, la convivencia, la seguridad social mediante la protección de todos los individuos, sus patrimonios y sus bienes jurídicos. El derecho penal se divide en dos: derecho penal de fondo, derecho penal de forma. Cuando nosotros nos referimos al derecho penal de fondo, nos estamos refiriendo al derecho penal sustantivo. En virtud de aquello, el derecho penal de forma será el derecho penal adjetivo procesal. El primero de los nombrados, compuesto por el Código Penal y sus leyes, no se ocupa esta normativa del delincuente, no lo afecta, no se ocupa de atacarlo, solamente se encarga de determinar cuáles son los actos que el Estado se encarga de sancionar con una pena establecida anteriormente. Énfasis en anterior, por cuanto aquello da vigencia al principio de la ley. Sancionadas únicamente por aquellos actos que estén considerados como delitos dentro del Código Orgánico Integral Penal y cuya existencia sea anterior al cometimiento de la acción. Eso es un principio también de seguridad jurídica. Que la sociedad conozca previamente cuáles son aquellas acciones consideradas como delito y su correspondiente sanción. Aquello respeta también los derechos constitucionales, derechos conocidos por tratados internacionales de jerarquía constitucional, que refieren o nos obligan a tomar en cuenta ¿qué ha dicho la Corte Constitucional respecto a la figura de la seguridad jurídica? Debe entenderse como como aquel campo de juego, como aquella cancha de fútbol debidamente delineada, de la que nosotros no podemos salirnos, porque si nos salimos rompemos la reglamentación adecuada para el juego. Pero este juego lógicamente necesita estar debidamente normado y estas normas deben ser previamente conocidas por nosotros. Por esa razón se fundamenta en que todo aquello que no se encuentre claramente establecida, claramente determinado, rompe o lesiona este principio de seguridad jurídica. Otro derecho, otro elemento del derecho penal es el derecho penal de forma, entendido como se indicó inicialmente como el derecho procesal o adjetivo. Es el primer y necesario complemento para indicar o aplicar el derecho penal de fondo. Se encarga de regular todo el juicio penal. Estos son procedimientos, acciones o etapas desde el inicio hasta su fin, para declarar que una persona es responsable o no de un delito, absolverla, castigarla como tal y, si es el caso, someterla a medidas de seguridad, evaluando las circunstancias en particular de cada caso, restaurando el orden social como elemento fundamental que indiscutiblemente se pudo ver afectado por la comisión de este delito. El derecho procesal penal se basa entonces en garantías que residen en su judicialización, en la vigencia de un adecuado debido proceso que deberá siempre tener una acusación, un elemento de prueba, de defensa, una sentencia y una aplicación expresa de la ley. Es un derecho accesorio indiscutiblemente que no tiene otro objeto que la realización del derecho penal. Una vez que nos hemos referido a esto, será también indiscutiblemente necesario referirnos a que el Código Orgánico Integral Penal ha recogido quiénes son sujetos procesales en la tramitación del mismo. Entre uno de esos sujetos procesales y novísimamente encontramos a la víctima. Pero para poder ya irnos refiriendo específicamente a lo que nos atañe, deberemos generarnos
un punto de titulación, un punto de moderación. Refiriéndonos entonces, ¿cuál es la ubicación desde la perspectiva del derecho penal moderno de la víctima? Para poder referirnos o realizar una introducción de aquello, revisaremos el panorama que genera esta temática. Y aquello nos lleva a generarnos una nueva pregunta. La nueva concepción de la víctima, si bien es acogida por la norma penal, genera o no un problema al momento de otorgarle a la misma una posición primigenia, cuando el deber ser del derecho penal, de acuerdo al COIP, se fundamenta en la protección al bien jurídico protegido. Para poder responder esta pregunta deberemos partir de lo siguiente. Es indiscutible que uno de los principales problemas que aqueja a la norma penal moderna es indiscutiblemente la exclusiva discusión que mantiene respecto a dilucidar la teoría de la prevención general positiva y la protección del bien jurídico protegido. No será menos importante dejar claro que la protección al bien jurídico protegido, entendido aquel como el medio que necesitamos para poder vivir dignamente, legitime el porqué de la intervención penal en cualquier sociedad, pues su vigencia se torna viable y por ende torna viable la aplicación de un principio básico como es el de la proporcionalidad. Al referirnos a este principio, aquel se encumbra como un elemento fundamental en base al cual el juez se despoja de una visión arbitraria y totalmente antojadiza para la imposición de una pena y pasa con fundamento a elementos objetivos, que es lo que actualmente exige la Corte Nacional de Justicia, a aplicar una pena coherente, calificando de esta manera el acto delictivo y la intensidad con que se justifica la intervención penal. En otras palabras, la imposición de la pena deberá ser en relación a una importancia del bien jurídico que se pretendió lesionar y por ende se busca proteger. Esta posición, por cierto, se aleja por completo de la corriente finalista, cuya ponencia radica por el contrario en la imposición de una pena con una finalidad preventiva, dando de esta manera énfasis a los fines de la pena antes de focalizar su atención en aquello que protege la norma. Buen romance diremos que para la corriente funcionalista la imposición de la pena debe observarse específicamente respecto a la violación de la norma y la sanción debe aplicarse en el sentido de evitar aquello. Esta ponencia justificaría lo que muchos aplauden actualmente, que es el endurecimiento de las penas. Pero este endurecimiento de las penas como medio viable para controlar la criminalidad, aquello ha sido caduco y que por cierto no ha dado resultados. Resultados favorables me refiero, por cuanto el sistema penal ha llevado o ha generado un mensaje negativo, o más bien dicho, poco preventivo hacia lo que constituye en sí la acción delictiva. ¿Por qué se manifiesta esto? Porque se le ha dado una lectura equívoca al infractor, el mismo que ha confundido el sentido del actuar en cuanto nos referimos a derecho penal y ha receptado o ha captado una idea totalmente torcida, es decir, da lo mismo cometer un delito menos grave que un grave, por cuanto hay facetas dentro del actual Código Orgánico Integral Penal, como por ejemplo el procedimiento abreviado,
que facultan a poder establecer una rebaja desproporcionada muchas veces, y si no lo es, poco favorable para las personas privadas de la libertad, pero o de quienes cometen una infracción, pero poco favorable, digo, en el sentido de que los fiscales aún no entienden la aplicación de esta figura, a pesar de que la Corte Nacional de Justicia ya ha regulado su sentido. Tanto es así que cuando existen robos con fuerza en las cosas, los fiscales no permiten que, en este caso, el beneficio para aplicar un procedimiento abreviado sea pues el tercio de la pena mínima, sino hay ocasiones en las que dicen, no, 2 años mínimo, que en meses estamos traduciéndolos en 24 meses. Pero muchas de las veces encontramos delitos de mayor fuerza, como por ejemplo, con intimidación o fuerza en las personas, que es sancionado con una pena mayor, y a la vez los fiscales permiten aplicar la pena mínima, que son 20 meses, en virtud de que ellos son este tipo de actos los que generan una posición equívoca, una visión equívoca de lo que se le quiere transmitir a quien de una u otra forma infringe la ley. Se vive a diario y que se tuvo como administrador de justicia y actualmente como abogado en libre ejercicio, y en base a conocimientos básicos de política criminal, se puede llegar, en base a manifestaciones propias de infractores, a concluir que la consideración o apreciación del delincuente en base a lo que puede captar es inadecuado, motivo por el que estas circunstancias deben obligatoriamente modificarse. Para continuar con la temática, será en este punto trascendente revisar lo que tratadistas han referido al respecto. Pero no nos referiremos de una manera general a los tratadistas, sino que abordaremos a uno de ellos con total énfasis. Nos hemos de referir, pues, a Eugenio Zaffaroni, el mismo que respecto al poder punitivo ha dado varias ideas. Y entre estas ideas nosotros hemos captado y queremos implementar, o en este caso irradiar las siguientes. Se dice claramente que el ser humano es social, no puede sobrevivir aislado, y como no puede vivir aislado, pues debe vivir lógicamente en sociedad. En toda sociedad hay poder y coerción. Todo grupo humano ha conocido siempre 2 formas de coerción, cuya legalidad casi no se ha discutido, aunque lo que sí ha entrado en discusión es cómo debe ejercerse esta coerción. Planteadas las cosas de esta manera, debemos realizar un enfoque, un análisis desde una visión bipartita, pudiendo establecer como primer punto que la coerción que tiene un proceso lesivo en curso o inminente obliga específicamente a tomar una medida. Voy a establecer un ejemplo. Cuando está por caerse una pared o alguien me corre en la calle con un cuchillo, hay un poder social que demuele la pared aunque el dueño se oponga, o desarma al portador del cuchillo a pesar de que éste se resista. Eso hay que llamarlo o conocerlo actualmente como coerción directa. Otra es la coerción que se practica para reparar o restituir cuando alguien causó un daño. Esta es propia del derecho civil, pero que ha sido acogida en materia penal en la aplicación efectiva de lo que se ha constituido en la figura de la reparación a la víctima. Para Zaffaroni, las 2 formas de coerción resultan como un medio adecuado de resolución de conflictos, ya que por una parte evita el daño y por otra la repara. Pero cuando en la coerción reparadora alguien que manda dice el lesionado soy yo, y aparte al que realmente sufrió la lesión
allí surge el poder punitivo. Por ejemplo, si una persona agrede a otra y le quiebra un hueso, el Estado se lleva al agresor. La pena para disuadirlo a él y a otros de romper los huesos. Y el que sufre con el hueso roto debe acudir, lógicamente, a la justicia, y este medio de intervenir dentro de un proceso no le permiten muchas de las cosas lograr que el agresor pueda subsanar el bien jurídico que se ha lesionado por cuanto él carece de bienes para hacerlo, o de un respaldo económico para hacerlo. En virtud de aquello, y por esa razón, posteriormente hablaremos de la superposición de la víctima absoluta por sobre la víctima directa y los efectos que conlleva aquello. Es imperante en este punto realizar un análisis breve al ejemplo dado por el tratadista y que ha sido analizado pues en esta ponencia. Al referirse a las dos formas de coerción aplicando a la realidad local, efectivamente hace referencia al poder punitivo como elemento de prevención, y otro que es novísimo en lo que se refiere a la nueva herramienta penal COIP, a la reparación de la víctima. Desde la perspectiva del tratadista, cuya concepción se está analizando, el poder punitivo del Estado no resuelve el conflicto, sino que lo cuelga como una prenda recién lavada que se tiende hasta que se seque. En virtud de aquello, encierra al agresor un tiempo y lo suelta cuando el conflicto está seco. Sería una analogía correcta. Es cierto que podría matarlo, pero en ese caso no habría más que dejar el conflicto colgado para siempre. Ponencia esta que legitima desde todo punto de vista una vigencia efectiva, como en el caso local de un neoconstitucionalismo, que respecto a materia penal está marcado en el Código Orgánico Integral Penal, cuya herramienta faculta la interposición de la norma desde la perspectiva constitucional, internacional. Sin embargo, de lo cual, respecto al jus puniendi, considero no existe una limitación expresa al decir no cabe interpretación cuando a la pena prevista, cuando lo lógico, si hablamos de minimizar el poder punitivo del Estado, cuya esencia radica en penalizar acciones que por su naturaleza pueden atentar contra bienes protegidos de los demás, alterando la esfera social, reflejando en sí ese poder en la pena que se impone, no se faculta al juez, que es quien se deriva a territorio esa facultad de punición, sino que simplemente se faculta a que éste pueda o deba aplicar expresamente lo que dice la normativa y en base a los limitantes establecidos en el 44, es decir, aplica del Código Orgánico Integral Penal, es decir, aplicación de un mecanismo específico de atenuantes y agravantes que permiten en este caso al juez no modular la pena, sino establecerla de acuerdo a lo que se determina en la base. El poder actuar en base a una sana crítica que difícilmente se recoge en esta herramienta particular, que para mi punto de vista, y alineándome al criterio de Zaffaroni, no es la solución, pues en más de una nación, o más bien dicho, en varios casos, se ha podido dilucidar que el endurecimiento de la pena o la coerción extrema no disuelve el problema, sino por el contrario lo esconde. Esa sí es una teoría aceptada, esconde el problema, pudiendo generarse un rebrote que rebase el supuesto del poder restrictivo de la norma y por ende un desbordamiento y descontrol social, ejemplo de lo que ha suscitado en los centros penitenciarios. Continuando, lógicamente, con este análisis, el tratadista manifiesta que el modelo reparador es la solución horizontal y el punitivo la solución vertical. Este último
aparece cuando las sociedades van tomando la forma de ejércitos con clases, castas, jerarquías. Por eso surgió en muchos lugares del planeta, siempre que una sociedad empezó a verticalizarse jerárquicamente. Heredado aquello de Roma sin ningún lugar a dudas, el poder punitivo verticalizó a las sociedades europeas, les dio estructuras corporativas en forma de ejércitos para que pudiera lanzarse a colonizar. La verticalización comenzó por abajo, como debía ser, pues, porque he sabido que una revolución triunfa cuando se insubordinan las tropas. Por ende, lo primero que debe hacer quien quiere reforzar el poder vertical es asegurarse de que los mandos bajos controlen las tropas. Como lo punitivo es clave de poder plantearlo, lo que a su respecto se diga no resulta de una ingenua búsqueda de conocimientos, de curiosidad científica. Desarticulándose o desbordándose de ámbitos académicos y por ende generándose un meollo a forma de pirámide, digamos. Por todo esto, lo que se diga en criminología es político, porque siempre su posicionamiento va a depender de aquella situación. Este fenómeno no cambia aunque se lo niegue o se lo ignore. Definitivamente considero que la ponencia de Zaffaroni se basa o se fundamenta en que el poder del Estado en cuanto a su modelo típico no es la solución, no ha funcionado, es más, sino por el contrario, pudo haberse convertido en un punto de limitación a la facultad que como seres humanos libres e inteligentes tenemos. Y por el contrario, coincide en que la solución es limitar el poder y actuar en forma más armónica con la realidad social, respetando los derechos humanos como un principio mundial. De igual manera, aunque de una forma abstracta, considero que su visión se adecua al sistema que en la actualidad vive el Ecuador, el cual es la constitucionalización del derecho, ya que técnicamente y doctrinariamente la palabra neoconstitucionalismo no cabe dentro del derecho constitucional, pues en esta rama general y esencial de todo ordenamiento jurídico no hay nada que inventar o incorporar, pues acoge todo desde una perspectiva general. De lo dicho, se hace imperante establecer lo siguiente: el análisis en la forma penal necesariamente debe alejarse de la corriente funcionalista y pasar a entenderse que las regulaciones en lo que respecta a las penas subjetivas abstractas de cada tipo penal necesariamente deben darse considerando la imposición del bien jurídico protegido, circunstancia que sería concordante con la guía o con el fin que persigue el Código Orgánico Integral Penal, cuyo punto neurálgico de protección es el bien jurídico, como así lo determina el mismo Código Orgánico Integral Penal si revisamos el artículo 20 y 24 de la referida norma, sin perjuicio de lo que se debe asistir en la discordancia existente respecto al endurecimiento de las penas y el bien jurídico lesionado, siendo este el elemento negativo al momento de aplicar acertadamente la proporcionalidad, pues existen administradores de justicia cuyo respetable criterio radica en entender que el acto debe sancionarse bajo una premisa de vulneración de la norma como medio preventivo, dejando de lado el importante entender respecto a la constitucionalización del derecho penal, cuyo elemento fundamental es justamente, acogiendo la corriente penal actual, valorar el hecho, verificando el bien jurídico protegido
e imponiendo la pena bajo el razonamiento y entender necesario de que el derecho penal es de acto y no de autor, circunstancia que de igual forma debe valorar el fin de cumplir acertadamente el mandato delicado de administrar justicia, dando a cada quien lo que le corresponde. Considero pertinente continuar la ponencia analizando ya en qué consiste el desplazamiento de la víctima como tal a consecuencia de una posible negativa de acogimiento de medidas alternativas a la solución de conflictos, el actual posicionamiento de la víctima respecto a toda la consideración que hemos venido analizando, refiriéndome al inconveniente que genera el centralizar la discusión del derecho penal en lo que respecta, como ya se dijo anteriormente, a la prevención positiva y a la protección del bien jurídico protegido, en el sentido de que estos dos elementos obstruyen en sí la inclusión positiva como la reparación y la solución al conflicto social derivado del delito. Para explicar aquello es necesario retrotraernos en el tiempo y entender, no como una postura absoluta, pero sí como un inicio respecto al tema, que el liberalismo constituyó el punto de partida, constituyó el punto de partida respecto a lo que manifestamos como referente de análisis, es decir, el desamparo de la víctima. Pues el Estado liberal adoptó como objeto preventivo de derecho penal principal a la víctima potencial, entendiendo aquella a la sociedad, concentrando de esta forma la función del derecho penal en la protección del bien jurídico, siendo esta la postura en cuanto que constituye el punto de partida respecto a la posición de la víctima directa. Hay que aclarar, por considerar lo necesario, que la teoría liberal del bien jurídico protegido, si bien tuvo influencia en lo que respecta a la desprotección de la víctima directa, mal se puede atribuir responsabilidad absoluta, como ya se dijera en elementos anteriores, pues no puede dejarse de lado la influencia del idealista alemán, quien a través de la influencia del pensamiento de Hegel mantuvieron una postura sólida respecto a la prioridad en cuanto a la defensa del ordenamiento jurídico antes que ubicar los derechos subjetivos como elementos del derecho penal. De lo dicho, debe irse entendiendo entonces que estas corrientes creían en la potestad de la sociedad y no solo de la víctima para ejercer el derecho al castigo. Fundamento que radicaba en el entender que el estado de naturaleza era dominado por la razón. No debemos olvidar que la ley natural obligaba a los ciudadanos a no atender o a no atentar contra la vida, la salud, la libertad, la propiedad de los otros, cuyo actuar era exigible de manera individual, siendo este el partir de la consideración de la persona como sujeto autónomo, soberano de derechos, pero cuando actuaba en contra del orden natural, automáticamente se justificaba el jus puniendi, cuyo fin era precautelar la lesión generada, debiendo entenderse para este efecto que el delito no se comete en contra de la persona, sino en contra de la humanidad, consideración en base a la que se justificaba la intervención del hombre como ejecutor de la ley natural, momento en el que el poder se transmite a la sociedad, materializando de esta forma el derecho positivo. Debe entenderse que si bien la víctima del todo no pierde su vinculación con el concepto de delito, debe compartir su lugar con la comunidad, quien también
ha sido lesionado, considerando que el sitial de este último, de la sociedad hablando, es preferente respecto a exigir cuentas al delincuente. En la actualidad, cabe decir y confesar que la postura que data de la teoría liberal o idealista a través del ejercicio de ciertos funcionarios de la Administración de Justicia se ha trasladado al siglo XXI. Penoso, pero cierto. Y digo esto específicamente en lo que ocupa la aplicación de una figura cuestionada por muchos, claro, sin fundamento válido al respecto, ni aporte favorable o desfavorable en lo que ocupaba su aplicación. Sin embargo, incidió notablemente para su desaparición, cuya vigencia significó un alcance significativo en lo que respecta al rompimiento de la facultad desbordada del poder punitivo del Estado, dando paso a una vigencia plena respecto a la norma constitucional. Por citar un ejemplo, el artículo 11, numeral 4 y 5 de la Constitución determina los ejercicios de los derechos de las personas. Lógicamente establece el artículo 4 que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido ni los derechos constitucionales. Numeral 5, en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administradores de justicia, deberán aplicar la norma y la interposición que más favorezca sus derechos. La figura referida es la suspensión condicional del procedimiento, cuyo alcance no obedecía a catálogo jurídico alguno, pues su aplicación regía de manera abierta, siendo el límite y punto de control específicamente la voluntad de la víctima. Luego de su desaparición de la norma penal caben interrogantes como las siguientes. ¿Acaso la vigencia de esta figura aumentó la criminalidad? ¿Acaso la vigencia de esta figura generó impunidad? ¿Acaso la vigencia de esta figura desatendió el mandato constitucional previsto en el artículo 78 de la Carta Magna? Para responder esta inquietud se hace menester analizar la figura citada con detenimiento, pudiendo al respecto decir lo siguiente. La suspensión condicional del procedimiento se constituyó para criterio de quien hace uso de la voz, lógicamente en la manifestación expresa y respeto del posicionamiento de la víctima directa, por cuanto aquella podía decidir dentro del proceso en cualquier momento, ya que esta figura de la suspensión del proceso no conllevaba limitante de etapa alguna, es decir, el poder de la víctima estaba marcado en el derecho penal dentro de cualquier momento. Es determinante también establecer y fortalecer la teoría de quien hace la presente exposición, de que el ejercicio específico de este derecho de la víctima pues no permitía un desbordamiento del poder punitivo del Estado, es decir, la normativa estaba constitucionalizada a pesar de que no se consideraba aquello, o a pesar de que no se discutía aquello, ya que hemos de entender de que esta normativa constante en el Código Penal y de Procedimiento Penal, mediante la aplicación de esta figura, sí permitía que la víctima tome decisiones determinantes dentro del proceso y no se genere una confusión marcada por parte de los administradores de justicia a efectos de hacer a un lado a la víctima y sobre texto de la investidura y de generar una respuesta o de generar una falsa representación de la sociedad, puede en este caso continuar los procesos a pesar de que la víctima principal no lo desea y quiere conciliar, continuar los procesos muchas veces con amenaza con el fin de dar a la sociedad lo que quiere, una sentencia. Esta posición clientelar, esta posición de estadísticas ha roto o ha lesionado flagrantemente este derecho de la víctima, toda vez de que en la actualidad esta figura ya no existe. Lo que sí tenemos es la figura de la conciliación, todavía se mantiene, pero que se mantiene sí, pero con una limitante determinante al derecho de la víctima de tomar decisiones dentro del proceso. ¿Pero por qué decimos de tomar decisiones dentro del proceso? Porque ahora sabemos que el derecho de la víctima se basa o se fundamenta estrictamente en dos temas.
en que ella puede tomar decisiones dentro de la fase investigativa. Eso es determinante, pues lógicamente si es que se llega a un acuerdo conciliatorio y la pena no supera los 5 años, se pone fin al proceso. De igual manera en la etapa procesal, pero hasta que concluya la etapa de instrucción, es decir, hasta ahí la víctima tiene la posibilidad de decidir dentro del proceso, a pesar de que el bien jurídico protegido sea el suyo propio. Pasado aquello, ya no puede decidir. ¿Y por qué decimos ya no puede decidir? Porque cerrada la etapa de instrucción, automáticamente existe un desplazamiento de la víctima directa, que es quien recibe el daño directamente, y un superposicionamiento de la víctima absoluta, refiriéndonos al Estado. Es decir, ahora quien decide ya no es a quien se le rompió la pierna por un delito de lesiones, sino quien decide es el fiscal, es la sociedad. Y el fiscal lo que busca en esta fase, pues automáticamente es justificar o determinar la existencia de un injusto penal y posteriormente pasar a una audiencia de juzgamiento en la que se busque indiscutiblemente la sentencia de la persona como un medio de retaliación social, la aplicación de una pena retributiva, buscando específicamente el miedo a una persona, es decir, mira, si es que tú sigues actuando de esta manera, pues mira la sentencia que le he puesto. Y la pregunta es, ¿ha existido respuesta en cuanto a estos medios? No. ¿Ha existido soluciones efectivas en el hecho de que la víctima, el momento en que sufre este desplazamiento, ha podido ser reparada de manera efectiva? No. Tenemos de 100 sentencias, 95 sentencias dictadas, sí, con penas privadas, con personas privadas de la libertad, pero con víctimas que han recibido su reparación integral económica. No existe. Si son 5 o 6 sentencias de 100, pues efectivamente es aquello. Entonces el sistema ha limitado notablemente la posibilidad de actuar de la víctima y de decidir, y por ende de beneficiarse en cuanto a lo que a ella le conviene. Es indiscutible que bajo esta perspectiva, lo que se busca o lo que se trata a través de esta charla es de hacernos dar cuenta de que el sistema penal actual no busca en sí la protección de la víctima, sino lo que busca es la protección de la sociedad. Entonces, ese fallo o ese elemento desbordado de protección de los bienes jurídicos protegidos y no de los intereses de la víctima, es lo que hace que actualmente las víctimas, es decir, aquellas personas que han recibido un daño o cuyo bien jurídico protegido ha sido lesionado, ya no comparezcan a la Administración de Justicia porque saben que les sale más caro reclamar posteriormente la efectivización de esa sentencia condenatoria a través de la reparación integral, pues no se le permite decidir dentro del proceso, por cuanto esta decisión conllevaría automáticamente la reparación integral, ya que la persona buscaría no ir a la cárcel, pagar lo que le corresponde a la víctima, y de esa manera pudiera existir un tema más armónico. Con el razonamiento determinado, se deja constancia que la investidura de juez o fiscal no otorga poderes absolutos, y mucho menos estamos permitidos a limitar el derecho, creencias o posturas de quien recibe el daño a su pretexto de que yo soy fiscal o juez y yo soy el que decide. Esta circunstancia totalmente errada. Es importantísimo establecer que la Corte Nacional de Justicia ha determinado ya que incluso en los procedimientos especiales se puede, en este caso, se puede conciliar. Pero se puede conciliar en base a qué perspectiva, señores. Es sencillo. Si la Corte Nacional lo dijo en base a la facultad que le prevé el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, y que ha dicho la Corte Constitucional, ¿no?, de que en temas jurisdiccionales es la Corte la que debe pronunciarse, ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. En el procedimiento directo también se puede conciliar, Y era lógico, anteriormente hasta eso se discutía, pero ahora ya se sabe que se puede conciliar, pero hasta antes que el juez declare instalada la audiencia de juzgamiento. Es también una situación totalmente contradictoria. Pero ¿por qué razón la Corte ha dicho que se puede conciliar? Por tres elementos fundamentales. En primer lugar, el análisis que hace.
Si es que se continúa con el proceso, ¿qué se hace? Se obliga a la víctima a someterse a un procesamiento penal, revictimizándola. Pero esta revictimización sería útil. La Corte dice no, es inútil automáticamente porque el sentido del derecho penal ha fenecido. Otro elemento, agota los recursos de la Administración de Justicia del Estado de manera incoluble, de manera injustificada. Y por último, obliga al procesado a litigar en una situación en la que el conflicto ha perdido sentido jurídicamente hablando. Jurídicamente hablando, ¿en qué razón? Si yo ya arreglé con la víctima, que es en sí, cuyo bien jurídico protegido se lesionó, ¿qué me reclaman? ¿Qué me reclaman? Denle a la víctima la facultad de decidir, porque solo esa facultad le permitirá que de cierta manera su derecho sea restituido. Entiendan que una sentencia no restituye ese derecho, le hace sabedor a la víctima de que efectivamente le rompieron la pierna, porque esa es la sentencia, el derecho simbólico de conocer la verdad de las cosas. Yo sé que me rompieron la pierna, yo sé que es un derecho de lesiones, pero también sé que tengo que recuperarme, pues. Y esa recuperación fuera factible si es que yo como víctima pudiera decidir dentro del proceso. Conclusión, el poder punitivo del Estado se ha desbordado dentro del Código Orgánico Integral Penal y esta circunstancia ha provocado un desplazamiento manifiesto de la víctima en su posibilidad de decidir dentro de la causa. Considero que la exposición ha sido extensa, sí, pero necesaria en cuanto a los puntos que hemos abordado. Les agradezco mucho por su atención y estamos prestos a la... Ok, agradecemos la participación del doctor Aurelio Agustín Quito Cortés y es hora de pasar a la ronda de preguntas. Les recordamos que se han activado los chats vía WhatsApp en donde fueron enviados los links de acceso a todos y cada uno de ustedes que conforman la sala de Teams. ¿Ok? Bueno, es el momento, doctor. Doctor, no sé si ya nos acompaña acá a través de voz remota. ¿Me confirma, por favor, doctor? Ok, vamos a esperar breves instantes. Carlos, por favor, ¿podemos habilitar el micrófono del doctor? Sí. No sé si me escuchan ahí. Estoy con un pequeño problema eléctrico en este momento. Sí, doctor, perfectamente. Perfecto. Mil disculpas, pero sí hay retorno, sí hay retorno. En el momento estoy sin luz, pero con la luz de la cámara parece que estamos bien. Sí, doctor, tenemos varias inquietudes del foro. Voy a pasar en este momento a dar lectura para que nos pueda responder, doctor. Bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es su criterio sobre, al aplicar el procedimiento abreviado, el cual es aplicado mediante la solicitud del procesado o proposición por parte del fiscal? ¿No se estaría violentando el principio de prohibición de autoincriminación? Doctor, por favor. ¿Cuál es su criterio sobre al aplicar el procedimiento abreviado, el cual es aplicado mediante la solicitud del proceso? No sé si me escuchan ahí, ¿estoy bien con el retorno? Sí, perfectamente, doctor. La pregunta es muy importante en cuanto se ha formulado el tema del procedimiento abreviado, pero hay que tener claro una situación, ¿no? No existe autoincriminación, ya se ha pronunciado la Corte Interamericana respecto a casos de procedimiento abreviado. Estos criterios han sido tomados en cuenta por la legislación ecuatoriana también. Sería importantísimo revisar siempre el artículo 509 del Código Orgánico Integral Penal, en el que se establece
que el solo hecho de que el procesado en este caso acepte la responsabilidad no se constituye solo un elemento suficiente para dictar una sentencia condenatoria, y es lo que los jueces o administradores de justicia toman en cuenta. El fiscal no está liberado de justificar con los elementos que se hayan practicado dentro del proceso el nexo causal para dictar esta sentencia impositiva de una pena, ¿no? Una pena acordada, una pena negociada. En virtud de aquello, vuelvo y repito, el procedimiento abreviado no constituye bajo ningún concepto un elemento de autoincriminación, por cuanto se dice claramente también que cuando el procesado acepta la responsabilidad lo hace respecto a los hechos fácticos, pero no en cuanto al tema específico, no específicamente al tema puntual de aceptar en su integridad el elemento. Vuelvo y repito, le corresponderá al fiscal, conforme dispone la norma, justificar ese nexo causal. De lo contrario, pues recordemos que el juez también puede negar la aplicación del procedimiento abreviado cuando considere que es lesivo a los derechos, en este caso al principio de inocencia de la persona que se autoincrimina, que en este caso ha aceptado la responsabilidad. Esa sería la respuesta. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta que dice: el procedimiento abreviado según el COIP, cambio mi pregunta si es en el caso de un supuesto abuso sexual. ¿Se puede acoger el procesado a este procedimiento dado ya por fiscalía un abstentivo? Doctor, por favor. El procedimiento abreviado está previsto en el artículo 635 del Código Orgánico Integral. Establece claramente las prohibiciones o los requisitos específicos. Esto es la pena privativa de libertad. No supere lo previsto en la norma. Hemos tenido casos, incluso cuando fungíamos como administradores, en el tema de abuso sexual, que es una pena privativa de libertad que va de 3 a 5 años, específicamente se acogen al procedimiento abreviado sin ningún inconveniente. Ok. Doctor, nos están llegando varias preguntas de todos los participantes en este que dice: ¿considera usted que superposición de la víctima limita el derecho de la víctima directa? Se había dicho a lo largo de la exposición, ¿no? Es indiscutible que la superposición de la víctima absoluta, entendida esta como la sociedad, indiscutiblemente lesiona el derecho de la víctima directa, ya que se le limita a quien ha recibido el daño, el bien jurídico, a no poder decidir dentro del proceso como anteriormente sí suscitaba. El Código Orgánico Integral Penal ha limitado flagrantemente el particular. He explicado también que la posibilidad de decidir de la víctima se limita al cierre de la instrucción, ya que cualquier arreglo que haga la víctima pasado esta etapa, lo único que serviría al procesado es para una posible atenuación de la pena, más no una resolución definitiva del proceso. Y es por esa razón que manifesté también que se ha desbordado y el poder punitivo. Hemos podido observar que en más de, por poner un ejemplo, en 100 sentencias dictadas, apenas unas 10 víctimas han podido en este caso ser retribuidas con una reparación económica, ya que muchas veces quienes cometen los delitos no cuentan con los medios suficientes para el respecto, y lo único con lo que se queda la víctima es con la imposición de la pena, en este caso al sentenciado, viendo que efectivamente ha conocido la verdad de los hechos, pero ha sido casi imposible, por no decir, es imposible el que haya sido el que se le repare económicamente. En virtud de aquello, esta limitación indiscutiblemente lesiona el derecho de la víctima directa o de la persona específicamente que recibe el daño. Ok, muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Agradecemos a los participantes que en este momento están haciendo llegar sus preguntas. Sin embargo, vamos a escoger nada más las dos últimas. Tenemos más de 10 preguntas, doctor. Sin embargo, vamos a dar respuesta tan solo a 2 más para culminar este primer día del webinar gratuito de Derecho Penal. Doctor, nos dicen por acá: doctor, buenas noches.
Mi pregunta es la siguiente. A vísperas de tener un nuevo gobierno, ¿qué políticas públicas se pueden aplicar en referencia a la crisis carcelaria para que sean plenamente rehabilitados y reintegrados a la sociedad? Doctor, por favor. Ok, parece que tenemos problemas de conexión con el doctor Agustín Quito Cortés. Vamos a esperar unos breves instantes. Me confirman, por favor, Michelle, Carlos, en control interno, ¿qué pasó con la señal del doctor? Tenemos unos minutitos, por favor, ya se está conectando nuevamente. Perfecto. Hasta mientras, es necesario recordarles que este es el primer día de webinar de Derecho Penal. El día de mañana tenemos la continuación de este webinar, ya que el día de mañana estaremos con el tema la victimología, aplicación del principio de oralidad en el Código Orgánico Integral Penal actual, ¿ok? El día de mañana tenemos muchísimo conocimiento, tenemos de igual manera un ponente espectacular y recordemos que este evento llega a ustedes gracias a la empresa Hatun Yakchay Sobilex, capacitadores y formadores, y a la Universidad Nacional de Chimborazo mediante su empresa pública UNACH Tech, ¿ok? Este webinar gratuito de Derecho Penal consta de 2 días. Hoy hemos visto el tema posicionamiento de la víctima en el sistema penal actual y mañana veremos victimología, aplicación del principio de oralidad en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Ok? No sé, doctor, si ya nos acompaña nuevamente. Ayúdame verificando, por favor, con el doctor Quito. Ok, me confirma, por favor, control, si ya tenemos al doctor de nuevo. Ok, nos dicen no hay problemas de audio, no se escucha. Ok, estamos tratando de solucionar todos los inconvenientes técnicos. Recordemos que este evento llega a ustedes gracias a la organización y coordinación de Hatun Yakchay Sobilex en coordinación con la Universidad Nacional de Chimborazo a través de su empresa pública UNACH Tech. Vamos a esperar unos breves instantes para retomar la conectividad del doctor Agustín Quito Cortés, experto en Derecho Penal. Ok. Ok, bueno, por interno me están confirmando que tenemos problemas de conectividad en este momento con el doctor. Así que vamos a dar por terminado ya este primer día de webinar de Derecho Penal organizado por la empresa Hatun Yakchay Sobilex en coordinación de la Universidad Nacional de Chimborazo a través de su empresa pública UNACH Tech. Los esperamos el día de mañana con el tema, ¿ok? Con el tema el principio de oralidad, aplicación del principio de oralidad en el Código Orgánico Integral Penal. Todas las dudas que nos dejan en este momento en el chat serán tratadas mañana al inicio del webinar, ¿ok? Los invitamos a no perder la sintonía, ya que el día de mañana daremos respuesta a todas las preguntas que nos han dejado el día de hoy en el orden en el que han sido planteadas, ¿ok? Ha sido un gusto para mí compartir esta noche con ustedes, honorables profesionales y estudiantes de la carrera de Derecho de absolutamente todos los rincones de la patria, ¿ok?
Con esto culminamos el primer día. Hoy vimos derecho penal, posicionamiento de la víctima en el sistema penal actual. Gracias, apreciados profesionales del derecho. Mi nombre es François Freire Prieto, International Master Speaker de la Cámara Internacional de Conferencistas. Este evento gracias. Ustedes, gracias a Hatun Yakchay Somilex y a la UNACH Tech. Un abrazo cordial para todos y bendiciones cordiales. Hasta una próxima. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, excelente noche. Gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Estaba muy bueno el seminario. Gracias, compañeros. Saludos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta mañana.